Qué gusto vernos de nuevo. Mi nombre es Daniel Rosas, ya lo sabe. Como siempre, un gusto poder acompañarle, atenderle en esta tarde. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur y, por supuesto, vamos a comenzar como todos los días con los titulares del día de hoy. En América Latina, en Guatemala, la inversión social logró un crecimiento del 11,1%. En contexto abordaremos la industria de los videojuegos, un negocio que redefine el consumo, el trabajo y la tecnología a escala mundial. Y en 360, para el mes de mayo, la OPEP Plus aumentará la producción de petróleo. De esto y más hablaremos el día de hoy. Comenzamos con la información. Como le adelantaba, la inversión social en Guatemala alcanzó los 994 millones de dólares tan solo en el primer bimestre del 2026 y esto representa un crecimiento del 11,1% respecto al año anterior. Los desembolsos representan el 13% de la ejecución del presupuesto para este fin, según detalló un informe del Ministerio de Finanzas Públicas. Así, el sector de educación, ciencia y cultura acumuló casi 671 millones de dólares, un alza de 10,4%, mientras que salud y atención social ejecutó cerca de 323 millones de dólares, equivalentes al 10,3% de ejecución. Por su parte, el área de vivienda mostró un notable incremento del 116,8%, a pesar de contar con un presupuesto histórico de 21,4 mil millones de dólares, lo que significa cerca del 9,1% del Producto Interno Bruto del país. Analistas señalan que el 66% del gasto total se destina al funcionamiento y pago de nóminas, dejando solo un 21% para inversión real en obras físicas. Por otro lado, el gobierno haitiano inició la distribución de kits alimentarios destinados a unas 10,000 personas víctimas de la hambruna que azota al país, situación agravada por la crisis general y también del accionar de las pandillas criminales. Según el diario Gazette Haití, la estrategia forma parte del programa multisectorial de emergencia del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, el cual coordina intervenciones a través del Centro de Operaciones para Emergencias para garantizar una mejor organización. Además de los kits, el plan contempla un comedor comunitario para 2,000 beneficiarios y la entrega regular de 48,000 comidas diarias a desplazados, sumadas a otras 36,000 raciones distribuidas mediante comedores móviles en el área metropolitana. Es así como estas acciones buscan mitigar la emergencia social y generar las condiciones propicias para la estabilidad y la organización. Elecciones en el país programadas para el 30 de agosto. Por otro lado, Cuba denuncia el costo humanitario del bloqueo tras 66 años del memorando Marjory. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció que se cumplen ya estos 66 años de haberse escrito el Memorándum Marjory, documento que constituye la base de la política de bloqueo y asfixia económica de Estados Unidos en contra de la isla caribeña. El ministro afirmó que la estrategia unilateral de Washington, mantenida por casi 7 décadas, tiene un elevado costo humanitario y en la actualidad recrudeció con un cerco energético sin precedentes en contra del país. Y resaltó que este memorando forma parte de los ataques del imperialismo en contra de Cuba, compuesta por una guerra cognitiva, desprestigio comunicacional y un bloqueo energético que pretende sin éxito socavar la soberanía del país. Le cuento ahora que en el caso del presidente colombiano Gustavo Petro, él insistió en que su país debe transitar rápidamente hacia fuentes renovables por sus beneficios económicos, sociales, pero también ambientales. A través de la red social X, el mandatario destacó que el país ya ensambla vehículos eléctricos y propuso que la industria y el agro prescindan de combustibles fósiles. Además explicó que retiró el subsidio al diésel industrial para enfocarse en subsidiar
biofertilizantes y tractores eléctricos, subrayando que su objetivo vital es la descarbonización total contra el calentamiento global. Precisó que, aunque la matriz energética es limpia en épocas de lluvia, aún falta expandir la energía solar y eólica. Finalmente resaltó que gracias a incentivos como impuestos bajos y exención de restricciones de movilidad, la venta de vehículos eléctricos creció un 267% el mes pasado. Según gremios del sector, en el primer trimestre se registraron 9.349 unidades nuevas, un alza de 171,3% con Tesla, BYD y Chery como líderes del mercado. Y vamos ahora a Brasil, ya que más de 6.000 indígenas de ese país y delegaciones internacionales se congregan en Brasilia hasta el 12 de abril para el campamento Tierra Libre. Bajo el lema "Nuestro futuro no está a la venta", representantes de 300 pueblos debatieron sobre el avance de la minería en sus tierras y el fortalecimiento de su representación parlamentaria en las elecciones de octubre. Pese al compromiso del presidente Lula de regularizar todas las tierras indígenas para 2026, líderes de la APIB expresan frustración ante el avance limitado con apenas 20 demarcaciones de las 76 posibles. Aunque reconocen la presión de un Congreso opositor, los dirigentes sostienen que el proceso administrativo pudo avanzar con más rapidez. Este encuentro también busca frenar iniciativas legislativas que pretenden habilitar la explotación minera en tierras indígenas. Asimismo, las organizaciones exigen que cualquier regulación respete la consulta previa y el Estatuto de los Pueblos Indígenas, considerando los impactos sociales y ambientales frente al cerco institucional que denuncian en la capital. Le platico ahora que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó al pueblo venezolano, destacando su aporte extraordinario en el crecimiento económico de la nación. En el marco de las festividades religiosas, la presidenta encargada visitó el sector de La Silsa en la parroquia Sucre de Caracas para recibir un balance sobre el operativo Semana Santa Segura 2026. Durante el recorrido se aprecian trabajos que fueron impulsados a través de las diferentes consultas populares que permitieron mejoras en la comuna bolivariana y también revolucionaria La Cisla. Las obras no solo abarcaron el templo, sino también el fortalecimiento de los servicios sociales del Punto y Círculo, incluyendo la modernización del ambulatorio local y una escuela. Desde esta zona, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, felicitó a las autoridades por el operativo Semana Santa Segura 2026, que incluyó el despliegue de los organismos de seguridad ciudadana, los cuales permitieron el desarrollo ordenado de las actividades recreativas y religiosas durante el asueto. Y estamos además haciendo el balance Semana Santa 2026, Semana Santa en paz, segura y próspera. Bueno, fue una semana realmente extraordinaria de recogimiento familiar, de espiritual, de recreación, de descanso. Y estamos viendo el balance con la ministra de Turismo, 10.51% más de movilizaciones que en el año 2025. Eso habla del espíritu que hay en Venezuela, el espíritu de resiliencia, que nada nos detiene, el espíritu de seguir avanzando, donde Venezuela toda. Esto es un esfuerzo, en realidad, de todo el país. A su vez, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseveró que el pueblo venezolano continúa trabajando en unión nacional para vencer el bloqueo ilegal y criminal impuesto en contra del país. Y quiero felicitar a los pescadores y a las pescadoras de Venezuela, porque están haciendo un aporte extraordinario para garantizar los alimentos, la proteína del mar de la Venezuela Azul a nuestro pueblo, pero también participando en el crecimiento económico, como hemos señalado, el peso que tiene este motor en el Producto Interno Bruto, Loyo, que se ha venido incrementando cada año. El año 2025 la participación fue de un 6% y bueno, eso es gracias a las manos laboriosas de nuestros pescadores y de las pescadoras, que además se han organizado en la Unión Nacional de Pescadores y Acuicultores. La organización popular tiene que servir también al desarrollo económico de Venezuela. Y aquí la organización ha estado al servicio de nuestro pueblo. Vencer el bloqueo ilegítimo criminal contra Venezuela. Les doy las gracias en nombre de nuestro pueblo, a nuestros pescadores y a nuestras pescadoras.
Permítame hacer una primera pausa e invitarla a que se quede porque al regreso, en contexto, abordaremos el tema de la industria de los videojuegos. Es un negocio que redefine el consumo, el trabajo y la tecnología a escala mundial. Ya verá por qué cuando regresemos. Hoy en este espacio, en contexto, hablamos de una industria que ya supera al 100 la música, que supera al cine y a la música juntos, pero que también revela profundas desigualdades en la economía digital global. Hablamos, por supuesto, como le adelantaba, de los videojuegos. Es un negocio multimillonario que redefine el consumo, el trabajo y la tecnología a escala mundial. Para conocer detalles, le invito a que vea conmigo el siguiente material. La industria de los videojuegos se consolida como uno de los pilares de la economía digital global, con ingresos que superan los 180.000 millones de dólares anuales, rebasando ampliamente a sectores tradicionales como el cine y la música combinados. Este crecimiento no solo responde al aumento del consumo digital, sino también a la diversificación de los modelos de negocio, que han transformado al videojuego en un ecosistema económico complejo. El desarrollo de títulos AAA evidencia esta evolución. Presupuestos que superan los 200 millones de dólares, equipos de miles de trabajadores y ciclos de producción que pueden extenderse por más de 5 años. Este modelo de alto costo y alto riesgo ha favorecido la concentración del mercado en grandes corporaciones como Electronic Arts, Activision Blizzard y Ubisoft, que dominan tanto la producción como la distribución global. Sin embargo, este crecimiento no es homogéneo. Mientras Asia lidera los ingresos, Norteamérica concentra el desarrollo tecnológico y América Latina se posiciona principalmente como mercado consumidor. Esta asimetría revela una brecha estructural en la economía digital global, donde el acceso a capital, tecnología y formación continúa siendo desigual. En este contexto, el videojuego deja de ser un simple producto cultural para convertirse en un espacio estratégico donde convergen innovación, capital financiero hegemónico y disputa por mercados globales. A esto se suma una estructura de ingresos cada vez más fragmentada. La estructura de ingresos en la industria del videojuego está profundamente segmentada tanto por modelos de monetización como por plataformas. El mercado móvil lidera en ingresos globales impulsado por modelos free to play, que generan ganancias a través de microtransacciones, publicidad y compras dentro de la aplicación. Este segmento ha ampliado la base de usuarios, pero también ha transformado la lógica del consumo hacia esquemas recurrentes de gasto. Por otro lado, las consolas dominadas por empresas como Sony y Microsoft combinan la venta tradicional de títulos con servicios de suscripción, generando ingresos estables a largo plazo. El PC, en tanto, ofrece un ecosistema más abierto, aunque dependiente de las plataformas digitales que concentran la distribución. Y bueno, pues esta segmentación permite a su vez diversificar ingresos, pero también profundizar la dependencia del usuario dentro de cada ecosistema. Las economías internas de los juegos, como skins, monedas virtuales y contenido descargable, consolidan un modelo en donde el gasto no termina con la compra inicial. Así, el valor económico del videojuego se extiende mucho más allá de su precio base, redefiniendo la relación entre el consumidor y el producto digital. Ahora hay que preguntarnos cómo es que se distribuyen realmente los costos y las ganancias. Aquí se lo explicamos. El desarrollo de videojuegos, especialmente en el segmento AAA, se ha convertido en una operación de alto riesgo financiero. Los costos de producción pueden superar fácilmente los 200 millones de dólares, incluyendo desarrollo, marketing y distribución global. Estos elevados presupuestos han incrementado las barreras de entrada, favoreciendo la consolidación de grandes estudios y editoras como Electronic Arts, Ubisoft y Activision Blizzard. Esta estructura
ha generado una dinámica donde la innovación queda subordinada a la rentabilidad. Las empresas priorizan franquicias consolidadas y modelos de negocio probados, reduciendo el margen para propuestas independientes o experimentales. Además, los largos ciclos de desarrollo incrementan la presión sobre los equipos de trabajo, dando lugar a prácticas laborales extendidas, como el crunch, que es un periodo de trabajo intensivo y prolongado, generalmente cerca de la fecha de lanzamiento de un proyecto, en los que los desarrolladores deben cumplir jornadas excesivas que pueden extenderse a noches, fines de semana e incluso semanas continuas sin descanso adecuado. En contraste, el segmento independiente presenta menores costos de entrada gracias a herramientas digitales accesibles, pero enfrenta dificultades en financiamiento, visibilidad y distribución. Esta dualidad evidencia una industria segmentada, donde pocos actores concentran los mayores beneficios, mientras una base amplia de desarrolladores compite en condiciones desiguales dentro del mercado global. Y el impacto va mucho más allá del juego. El crecimiento de la industria del videojuego no se distribuye de manera homogénea a nivel global. Asia se posiciona como el principal generador de ingresos, con mercados como China y Corea del Sur liderando tanto el consumo como el desarrollo tecnológico. Norteamérica mantiene su hegemonía en innovación, financiamiento y propiedad intelectual, consolidando su dominio en la cadena de valor. En contraste, América Latina experimenta un crecimiento significativo como mercado consumidor, impulsado por la expansión del acceso a dispositivos móviles y conectividad. Sin embargo, su participación en la producción global sigue siendo limitada. La región enfrenta desafíos estructurales como falta de inversión, escaso acceso a financiamiento y limitada infraestructura educativa especializada. A pesar de esto, emergen estudios independientes que buscan posicionarse en el mercado internacional. Estos proyectos representan una oportunidad para diversificar la matriz productiva regional, aunque su sostenibilidad depende de políticas públicas, incentivos fiscales y cooperación internacional. La brecha entre consumo y producción sigue siendo uno de los principales retos para la región. Sin embargo, este crecimiento también tiene costos. La economía del videojuego trasciende el desarrollo y la venta de títulos, extendiéndose hacia sectores como, por ejemplo, deportes electrónicos, el streaming y la creación de contenido digital. Plataformas como Twitch y YouTube han convertido el consumo de videojuegos en un fenómeno participativo, generando nuevas fuentes de ingresos para millones de usuarios. Los eSports, por su parte, han evolucionado hacia una industria multimillonaria con ligas profesionales, patrocinios y audiencias globales. Este ecosistema ha abierto oportunidades laborales en áreas como narración, análisis, producción audiovisual y gestión de eventos. Sin embargo, estas oportunidades suelen estar marcadas por la inestabilidad y la falta de regulación laboral. La creación de contenido también ha democratizado el acceso a ingresos dentro del sector, aunque bajo condiciones altamente competitivas. En este contexto, el videojuego se posiciona como un motor de empleo emergente, pero con desafíos importantes en términos de formalización, derechos laborales y sostenibilidad económica. Momento de iniciar nuestro recorrido 360 y bueno, pues hablemos de la OPEP Plus, ya que va a implementar su producción de petróleo en mayo y esto debido al complejo contexto del estrecho de Hormuz en Asia Occidental. La organización, en conjunto con sus aliados, informó a través de un comunicado que se tomó la decisión de incrementar la producción de petróleo en 206,000 barriles a partir, o mejor dicho, barriles por día, y esto a partir del mes de mayo próximo. Esta decisión fue anunciada después de una reunión virtual a la que asistieron Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Entre el ente, me refiero a la OPEP, destacó la importancia fundamental de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para asegurar el libre tránsito de suministros energéticos, haciendo referencia al complejo contexto del estrecho de Hormuz, producto de la guerra en Asia Occidental. Se tiene previsto que los miembros de la organización se reúnan nuevamente el 3 de mayo para tomar decisiones adicionales. En Bangladesh, los comerciantes reportaron pérdidas en medio de las medidas para frenar la emergencia energética producida por la guerra en Asia Occidental. Aquí los detalles.
En medio de las tensiones en Asia Occidental, en Bangladesh las autoridades del país asiático implementaron una serie de medidas para ahorrar energía. Entre ellas, destacan horarios de oficina más reducidos, cierres anticipados de mercados y recortes generalizados del gasto. Según lo planteado, las oficinas gubernamentales y privadas operarán de 9 a 4, mientras que los bancos ofrecerán atención al cliente hasta las 3. Los mercados, tiendas y centros comerciales deberán cerrar a las 6, con excepciones para servicios esenciales como farmacias y establecimientos de comida. Esto ha afectado el bienestar de los comercios al ver su clientela reducida, misma que predominaba en las tardes e inicios de la noche. Los clientes vienen a nuestro mercado después de las 6 de la tarde, pero debido a la decisión de cerrar el mercado a esa hora, hay muy poca actividad comercial. Los comerciantes estamos teniendo muchos problemas. Los clientes vienen al mercado por la tarde después de terminar su jornada laboral, pero como el mercado cierra a las 6, no hay negocio. No hay ventas durante este tiempo para pagar la factura de la luz. Los comerciantes han expresado que con estas medidas han visto sus ingresos reducidos, generando mayor presión a sus dueños, mismos que ven su sustento en riesgo, aunque las autoridades indicaron que estas medidas, aprobadas por el gabinete, buscan estabilizar el sector energético de Bangladesh. Lo cierto es que ha generado impactos negativos en el sector productivo en el país, creando un entorno de incertidumbre y preocupación para la población, misma que ya ha vivido los efectos del conflicto en Asia Occidental. Viajamos a Indonesia ya que aumenta el recargo por combustible para aviones y los precios de los boletos de avión ante el alza del precio del petróleo. Esto fue anunciado en una rueda de prensa en donde el ministro de Asuntos Económicos, Airlangga, quien recordó los subsidios del combustible y plasmó el panorama actual del sector ante los efectos del conflicto en Asia Occidental, pues dio a conocer esta información. Vamos a escucharle. El recargo por combustible se incrementó en un 10%, basado en sobre el límite superior de tarifa establecido en 2019, y ahora se ha ajustado aún más al 38%. Esto se aplica tanto a los aviones a reacción como a los de hélice. Anteriormente, el recargo era del 10% para los aviones a reacción y del 25% para los aviones de hélice. Ahora, ambos se han estandarizado al 38%. El gobierno está manteniendo los aumentos de precios de los boletos dentro del rango del 9 al 13%. Para garantizar esto, se está implementando varias medidas. Primero, el gobierno está cubriendo el impuesto al valor agregado, que es el 11%, para los viajes aéreos comerciales nacionales regulares en clase económica. Y por otro lado, en Japón, las autoridades consideran una liberación adicional de sus reservas nacionales de petróleo en mayo del presente año, y esto ante la disminución de las importaciones del crudo por parte o a causa del conflicto en Asia Occidental. Esta consideración busca hacerle frente a las contadas reservas que posee el país nipón, mismas que para finales de 2025 ascendían a solo 254 días de consumo a finales de 2026, pero desde el 16 de marzo se han liberado aproximadamente 80 millones de barriles, un equivalente a 45 días del consumo del petróleo de Japón, considerando esto último como la mayor liberación desde que el país estableció su Sistema Nacional de Reservas de Petróleo en 1978. A pesar de la liberación, la situación sigue siendo crítica, aumentando la preocupación entre la población, empresas e industrias, instando a estos al gobierno a aplicar nuevas liberaciones de reservas de petróleo, y el sector médico en particular, pues habla de un suministro garantizado de nafta. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio en este caso de $113.44, un incremento de 78 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $110.01, subiendo 24 céntimos del billete verde. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $110.63, sin cambios en su precio. Llegamos al final, no me resta más que agradecerle y recordarle que a través de telesurtv.net hay más información a su alcance, así que por favor manténgase en contacto con nosotros y sigan la señal de Telesur. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico.